Muy buenas, muy buenas. Estamos en un día diferido con nuestro programita. Nos obligaron a salir. Hubo algunos temas de salud que hubo que diferir el programa. Bueno, aquí estamos. Teníamos pensado un tema, pero gente amiga nos propuso, por ser de actualidad, la temática de Brasil, la prisión de Lula da Silva, expresidente. Porque, claro, hay un debate, unas confusiones varias al respecto, y de alguna manera querían que nosotros diéramos nuestra opinión sobre esas noticias, esos sucedidos. Claro que nosotros condicionamos a esa gente amiga de que cambiamos el tema siempre y cuando pagaron un asado, cosa que prometieron y vamos a ver si cumplen. Bueno, entonces tenemos Brasil. Brasil en que al expresidente Lula da Silva se lo termina, creo, poniendo en prisión, no sé si en forma definitiva o hay apelación, bueno, son detalles. Pero vemos que en la prensa y en la opinión pública, opiniones a favor del expresidente Lula da Silva y en contra del expresidente Lula da Silva, en donde prácticamente el tema central es la corrupción. ¿Por qué habría que ponerlo y por qué lo pusieron en prisión a Lula da Silva? Por la corrupción. Así dice la justicia brasilera. Así repiten todos los que quieren que Lula vaya a prisión. Y los que no quieren que vaya a prisión dicen que es una maniobra para sacar a Lula de la carrera electoral próxima. Digamos, hay esos dos grandes polos de opinión. Bueno, pero como nos requieren la nuestra, vamos a dar nuestra opinión. Entonces vamos a hablar de un factor que no aparece en estos dos polos de opinión. Entonces, podemos partir de los años 70, bajo el gobierno de Nixon en Estados Unidos. En una palabra, ¿a qué vamos a apelar? Al escenario internacional de ayer y de hoy, que no aparece en el debate de Lula preso, bien preso, y Lula mal preso porque lo quieren sacar de la carrera electoral. Y nosotros consideramos oportuno sacar el tema internacional porque creemos que es lo que explica la situación de Brasil. Y lo vamos a intentar así. En los años 70, bueno, el mundo estaba dividido por lo que se llamó la Guerra Fría, o sea, dos potencias o superpotencias enfrentadas en todos los campos. Estados Unidos al frente del occidente capitalista y la Unión Soviética al frente de lo que llamaban el mundo comunista. Bien, entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó con un papel hegemónico en lo que era el campo capitalista, ¿verdad? Estados Unidos en todo este periodo de 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho cada tanto ajustes en beneficio propio. Entonces en el año 71, creo, es que decide que la moneda norteamericana, el dólar, se vuelve inconvertible. O sea, le fijan, $1 vale tanto oro. Pero si tú venís con $1 y querés el oro que respalda ese dólar, no te lo damos, no te lo damos. Pero créanme que este papel tiene respaldo oro
tanto. Entonces, claro, era una cuestión muy aventurera decir eso. Entonces, ¿qué hace el gobierno norteamericano? Va a hablar con Arabia Saudita y le dice a Arabia Saudita, que en aquel momento era uno de los más grandes productores de petróleo, y le dice, bueno, de aquí en más, todas las operaciones de compra-venta de petróleo se hacen en dólares, dólares, inconvertible. Entonces, aquel que quiera comprar petróleo, y lo hacen todos los países del mundo, van a precisar estos dólares para comprar el petróleo. Arabia Saudita acepta y Estados Unidos, por esa aceptación, le ofrece protección, digamos, su poderío militar. Entonces echa a andar una operación en que todos los países del mundo necesitan dólares para poder comprar el combustible para mover su país. ¿No? No tienen otra. Entonces empiezan a figurar en las reservas de los bancos centrales de todos los países montones de dólares, que dice Estados Unidos que valen tanto oro, pero no son convertibles. Pero los necesitamos ¿para qué? Para comprar el petróleo. Entonces, el paquete quedó atado. Eso lo hizo muy poderoso Estados Unidos y le dio una estabilidad y un crecimiento muy grande a Estados Unidos y sus empresas, las propias petroleras. Entonces siguió emitiendo el Banco Central, que no es estatal, sino que el Banco Central de Estados Unidos pertenece a unas pocas familias ricas que son los amos del mundo. Entonces conoció toda una época de auge. Entonces, esta inconvertibilidad del dólar le dio un poderío inmenso. Pero, a su vez, como el tiempo empezó a demostrar, a su vez, esa maniobra que lo colocó en una posición muy favorable en el mundo capitalista, a la postre se iba a transformar en su contrario. ¿Por qué? Porque bastaba que algún país dijera, yo no compro petróleo con dólares, utilizo otra moneda, o lo compro con oro de una, para que se resquebrajara el esquema. Y eso ocurrió. Entonces, el Irak de Hussein, gran amigo de Estados Unidos, resuelve comprar, vender, porque eran productores de petróleo, el petróleo y recibir otras monedas que no fuera el dólar. Eso lo lleva a Estados Unidos a intervenir en Irak con un par de guerras, porque si autorizaban que se hiciera ese agujerito en el muro, se podía partir el muro. Si otros copiaban la resolución de Irak y de Hussein, podía ser lo que llaman una corrida, y el dólar se iba a caer. Pero después se le ocurre lo mismo a Gaddafi, en Libia, de que quiere comerciar en euros su petróleo, recibir euros. Y de la noche a la mañana también, así como para entrarle a mansalva en una guerra muy dura a Irak, se planteó de que tenían armas de destrucción masiva que a la postre se demostró que no había. En Libia se utilizó el pretexto de que se trataba de un dictador y los derechos humanos y la defensa de la democracia, etcétera, etcétera. Pero el tema es que el dictador ese, no tenemos problema. Si quieren que sea dictador, o Hussein, dictador sea. O lo fue. Pero el tema no fue ese, sino que quería comercializar el petróleo en otra moneda. Y eso
peligro para Estados Unidos. Y decimos que no pueden ser las razones de defensa de la democracia o de los derechos humanos las intervenciones y las guerras contra Libia o contra Irak, o como ahora contra Siria, que es similar, el tema productor de petróleo que quiere recibir otras monedas, porque si fueran los derechos humanos, qué sé yo, entonces la monarquía cruel, feroz, monarquía saudita, con su pueblo, ¿verdad?, ameritaría no una, sino varias guerras, para sacar o sea, es medieval la monarquía saudita. Pero más modernamente, para venirnos a nuestros días, ocurre que una de esas monarquías del Golfo, Qatar, que es el primer vendedor de gas en el mundo aparte de vender petróleo, se le ocurrió que quería recibir otra moneda. Entonces vino, en vez del dólar, entonces vino una amenaza de las otras monarquías del Golfo, con Arabia Saudita a la cabeza, por la misma razón, haciéndole el mandado al poder hegemónico de Estados Unidos. Porque, atendamos esto, en Qatar hay una tremenda base norteamericana. Pero políticamente era mejor decir de que, en vez de decir que Qatar, la monarquía de Qatar, quería recibir otra moneda, era mejor decir que había problemas fronterizos y rencillas entre monarcas y qué sé yo. Pero la razón es la misma de la invasión a Irak, a Libia, a Siria y más modernamente tenemos a Venezuela acá en el continente que está hablando de recibir por su petróleo otra moneda. Entonces, no se trata de que el régimen sea de izquierda o de derecha, sea corrupto o no corrupto, sea bestial a nivel de los derechos humanos o no lo sea, o demócrata, amplio, libre, liberal, sino se trata de simples intereses económicos. Si no nos explica la amistad que hay de Estados Unidos con regímenes feroces y crueles, y la enemistad con países que se plantean algún tipo de resistencia a la hegemonía norteamericana. Entonces acá vamos llegando al tema. Acá el tema de la corrupción no aparece en Brasil únicamente como tema. Entonces resulta que a Dilma Rousseff, presidenta, con el 56% de los votos en Brasil, la vuelan. No pueden demostrar ningún tipo de corrupción de ella, pero terminan volándola. En Brasil, la alianza entre el PT de Lula y de Dilma Rousseff y la derecha de Temer hizo que el PT, nosotros vamos a decir que Lula y el PT eran corruptos para no dejar dudas, para facilitar el razonamiento, que eran corruptos de principio a fin. ¿A quién compraban? El mensalado y todo eso. Le pagaban a los diputados aliados en esa alianza electoral para que votaran junto con el PT. Corrupción total, ¿verdad? Ahora resulta que de repente esos diputados aliados se levantan contra el PT y los acusan de corruptos. Temer tiene un prontuario. El que inició la campaña contra Dilma Rousseff ahora está en cana por corrupto. Entonces no puede ser la causa la corrupción. Y pasa en Argentina. ¿Cómo se llama?
a Cristina Fernández de Kirchner le buscan la vuelta para meterla presa por corrupta y tratar de que no aparezca en las próximas elecciones. Es similar al tema de Lula, ¿verdad? O de Dilma Rousseff. Y se ve que no encontraron nada, porque si no, estaba presa, ¿eh? Estaba presa. Entonces, ¿qué? Sí, pasa en varios países. Entonces tenemos que en Perú ponen preso al último presidente, o mejor dicho, lo destituyen al último presidente por corrupción. Y ese está para hacerle todos los mandados de Estados Unidos. Y meten preso al número 2 de Correa en Ecuador, que no estaba para hacer todos los mandados. O sea, se sacó la base militar de Estados Unidos de adentro de Ecuador y tuvo actos de resistencia al poder hegemónico. Entonces, ¿cómo se conjuga todo esto? Bueno, nosotros decimos que la causa es la siguiente. Ese imperio norteamericano que es la cabeza, es el poder hegemónico dentro del capitalismo, porque tenemos que recordar que también la Unión Soviética se cayó y lo que era el mundo comunista ahora es capitalista. Y la China, que ahora se nombra tanto, hay viajeros que dicen que estuvieron allá y que conserva el comunismo en regiones rurales, qué sé yo, pero en las grandes ciudades y en todo el comercio exterior opera como país capitalista. Entonces, el mundo comunista se cayó. Queda en América, Cuba, bloqueada con un régimen que todos dicen que es comunista, pero no hay más nada. Quiere decir que las razones, las causas que hay que buscarla de estas cosas dentro del mundo capitalista. No hay un poder comunista, digamos, en este mundo capaz de incidir internamente en los países. Es el propio capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos al principio que lo que estribó y catapultó el poderío y la hegemonía de Estados Unidos, que es su dólar inconvertible, pasa el tiempo y eso empieza a jugar en contra de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aparece una China que empieza a competir como potencia económica con la hegemonía norteamericana y occidental en su conjunto. Empieza a competir. Y entonces, habida cuenta por los Estados Unidos y las familias que dominan el mundo, que no son necesariamente de Estados Unidos, simplemente dominan a todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, que no solo eliminan a Hussein y a Gaddafi, sino que pueden matar en cualquier momento, como lo han hecho el presidente de los Estados Unidos. Es el verdadero poder, ese núcleo de familias que han acumulado por cientos de años. Entonces, ¿qué tenemos? Que paulatinamente China, con una población muy elevada, el concierto mundial, logra una economía que compite de tú a tú con la economía capitalista. Entonces, acepta las reglas de juego, el libre comercio. Entonces, no hay barreras arancelarias, bueno, no hay barreras. ¿Quieren los capitalistas de Occidente poner empresas dentro de China? Pónganla. ¿No? Pero eso sí, nuestros productos también tienen que entrar en Estados Unidos y en Europa. Si no, no hay libre comercio. Bueno, o sea, jugando el juego del adversario, llega un momento que China empieza a hegemonizar políticamente, porque el que hegemoniza económicamente lo hace en el plano político. Eso está en el ABC de la política. Entonces ahí se desayuna el occidente capitalista con Estados Unidos a la cabeza, que está corriendo un riesgo mortal. Y entonces se abre
en las cabezas de los que le están disputando a Estados Unidos o a Occidente la hegemonía a nivel mundial, la idea es que, bueno, van a hacer caer el dólar. ¿Y cuál es la cosa más que aparece más a mano? Es que van a empezar a comprar el petróleo en otra moneda. Entonces aparece el petro-yuan. Entonces va eh, China a cualquier país vendedor de petróleo y le dice, yo te compro, pero te pago en yuanes. Y los yuanes que yo te pago, cuando quieras, te damos el oro que lo respalda. Cosa que Estados Unidos no hace, por lo que explicamos al principio. Entonces, esto es brutal para el imperio norteamericano. Se va a caer, lo decimos en esta audición, como un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque en vez de aceptar las reglas de juego que ellos mismos crearon en el comercio mundial, pretendieron eliminar la importancia de otras potencias económicas mediante la fuerza. O sea, salir para adelante y no salir para atrás. Entonces, los países amenazados con potencial económico y o militar dijeron no. Entonces, ahora va a caer el dólar. Va a caer el dólar. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver Lula da Silva con esto? Ocurre que esos países que ahora se aliaron entre ellos, Rusia y China, Rusia por el poder militar y China por el poder económico, eh, tratan de influir, y lo previeron, pero además lo impulsaron, un mundo no unipolar, sino de varios polos de influencia política, económica y militar. Entonces empezaron a construir eso. ¿Y qué pasó con Brasil? Ya con Dilma Rousseff en el poder, se plantea la creación del BRICS y Brasil se sube. ¿Qué es el BRICS? Es China, más Rusia, más la India, más Sudáfrica, más Brasil, que es un cuarto de la población mundial. Y de los países que están a la cabeza en lo económico. Entonces, ese es un golpe muy bajo para la hegemonía norteamericana. Entonces, Lula, antecesor a Dilma Rousseff, y posiblemente sucesor de Temer si hay elecciones, hay que sacarlo para afuera, porque si nosotros estamos, como Estados Unidos que somos, estamos rodeando de armas a la Rusia con la OTAN, y estamos metiendo nuestros barcos en el mar de la China para contener a la China, nos dejamos ensillar con el BRIC, que es creación precisamente de Rusia, de China, ¿no? Entonces, Lula no puede volver. Tiene que haber un presidente, puede ser Temer o un igual, que cumpla todos los mandados. Porque lo que está en juego no es Lula da Silva ni el PT, ni la izquierda ni la derecha, sino la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial está en juego. Poco le importa. Ni Temer, así como Hussein era el mejor aliado y de un momento a otro hubo que volarlo, no tienen ningún problema en volar a quien sea, porque lo que está en juego es la hegemonía de ese grupo de familias que controla el mundo a través del control del poder político en todos los países. No pueden permitir que el petróleo, que es la base de la economía capitalista en estos tiempos, no se comercialice más en dólares, porque ahí va el que le pese a Astori, el dólar se va a caer a pedazos y se va a caer la hegemonía y nadie va a querer dólares. Entonces, esto es un forcejeo en donde a Lula le toca su parte, pero le toca a Kuczynski, porque voy a decir, ¿cómo si hace todo lo mandado a Kuczynski? Lo que pasa es que está bueno también para quien quiere hegemonizar y que en vez de cumplirle en un 85%
los políticos de los países les cumplan en un 100%. Porque eso era Lula. O Cristina Fernández. No cumplían un 100%. Los Kirchner se sacaron de encima el Fondo Monetario, volvieron las AFAP al Estado, recuperaron para el Estado argentino, o sea, un planteo tímidamente pero nacionalista. Y un imperio que está por caer no respeta ni pelo ni marca. Va a arrasar con todo. Y entonces, esto no sé cuántos minutos vamos. 25. Entonces, nos enteramos, por ejemplo, de que en Río Grande do Sul hay una manifestación ruralista. No, hay una manifestación a favor de Lula que argumenta esto, de que lo quieren sacar de la carrera electoral, etcétera, etcétera. Y los ruralistas de Río Grande do Sul, que es una fuerza importante en lo económico, van a esa movilización y le dan de rebencazo a los partidarios de Lula da Silva. A esos ruralistas, que uno entiende, ¿no? Entiende. Que así como acá a los rurales de Uruguay les molesta la política asistencialista del Frente Amplio, cuando a los que trabajan y producen no se los asiste, en Brasil lo mismo. Pero sepan, tanto los ruralistas uruguayos o los de Río Grande o quien sea, que hoy le tocó a Lula da Silva, pero mañana van a venir por ello, porque no respetan nada. Entonces cuando mediante planes imperiales se determina el plan IRSA en el año 2000, reunieron los 12 presidentes y dijeron el plan es este, y hay que facilitar mediante la infraestructura que las potencias hegemónicas se lleven las materias primas que necesitan. Entonces se empezó a aplicar. En Uruguay, por ejemplo, hay que asegurar la salida de los palos, entonces un puerto de ultramar. Hay que asegurar, se iba a instalar Aratiri, una empresa fantasma, pero que iba a traer una minera real, y entonces hay que también facilitar la salida de eso. Y se llevan por delante en la zona de Ruta 7, sin ningún problema, se llevan por delante 400 padrones de gente que está produciendo ahí hace 150 años, que ni siquiera son propietarios. Muchos de esos arriendan para producir carne, qué sé yo. Entonces sepan los ruralistas de Río Grande que sirva como ejemplo el caso de Aratiri, que entre los afectados en Ruta 7 y aledaños había un gran productor uruguayo, Cabañero. Él a sí mismo se llamaba gran productor, uno, los demás eran pequeños y medianos. Y a él le iba a tocar la misma suerte que al más pequeñito de los productores. Los iban a barrer, porque el pez grande se come al mediano y al chico. Entonces el día que el plan de Estados Unidos, como acá, es quedarse con las tierras y el agua, Uruguay ya tiene afectada, ya está extranjerizada la mitad de la tierra y ya hay una ley de riego de forma tal que también se queden con el agua, le va a pasar a Río Grande y no va a estar Lula. Y no va a haber plan de asistencialismo porque el propio tema ya los debe haber borrado. Entonces no pasa por ahí. Pasa que se está cayendo un imperio y nosotros tenemos que razonar en base a eso. No podemos caer en la tontería de buscarnos la diferencia entre derechas o izquierdas, porque Estados Unidos y sus aliados no les importa una nada qué gobierno está, de qué signo es el gobierno del país tal. Lo que le interesa es quedarse con los recursos
y que le cumplan a rajatabla a sus dictámenes. Entonces, señores y señoras, vamos a hacer también profecía para que este programa tenga un poco de color. Y vamos a decir que no a largo plazo, en este año y en el siguiente, vamos a ver cosas difíciles de creer. Porque usen la inteligencia, infórmense. Y Arabia Saudita, que es la que respaldó en el año 71 el dólar inconvertible de Estados Unidos, ahora China va y Rusia van a hablarle en el oído al rey cruel y feudal de Arabia Saudita y le van a decir, muchacho, salvate. Nosotros en vez de pagarte con papeles, que esos son los dólares, te vamos a pagar en dólares, en yuanes o en rublos o qué sé yo, las monedas que vos cuando quieras vas a Ventanilla y te dan el oro. Salvate. No acompañes en la caída del imperio. Y en Europa lo mismo. En Europa lo mismo. Hay algunos países aliados en la OTAN y qué sé yo, de Estados Unidos, pero más inteligentes que nosotros o más en la vida económica que nosotros, entonces ya se dan cuenta que tienen que elegir. Porque hay otra potencia que le plantea otro tipo de interrelación mundial multipolar. Entonces Alemania, gran aliado de Estados Unidos, hoy está reviendo la cosa. Y está, si el rey de Arabia Saudita, cosa que nunca se vio, viajó a Moscú para hablar de temas de petróleo, con más razón Alemania que recibe el combustible de Rusia. Y no es un tema de izquierda o de derecha, señores. Es que un imperio se cae y otros centros de poder económico se están levantando. Entonces, Dilma Rousseff y Lula da Silva, es nuestra versión, ¿verdad? Su destitución o su prisión, como pueden ser la de otros en nuestros países, tiene como explicación el BRICS, por ejemplo. Porque el BRICS es la consolidación de otro polo político y económico a nivel mundial que le disputa el campo a Estados Unidos y a sus aliados. Y con más precisión le disputa el campo a los dueños del mundo, que son unas pocas familias, ya que el 1% de la población mundial tiene la mitad de la población, de la riqueza del mundo. Bueno, esta es nuestra explicación. Entonces, ¿qué queremos decir? Que la corrupción es inherente a ese. ¿Por qué se corrompieron en todos estos países? Porque el gran capital los corrompe para saquear estos países. ¿O ustedes piensan que Aratirí no implicó un contrato secreto? O las pasteras, un contrato. ¿Qué es eso, el secretismo? Es corrupción. Es inherente al sistema de la corrupción. Entonces, esta es nuestra explicación. Y que auguramos o profetizamos que no solo Arabia Saudita puede cambiar de posición y de aliado. Estamos hablando de Arabia Saudita, no de la Madre Teresa de Calcuta. Ya Turquía, integrante de la OTAN, empezó a deslizarse hacia otro lado y está dispuesto a atacar en Siria a las fuerzas norteamericanas allí estacionadas para defender sus intereses. Y le compra armas, porque esa era la fórmula de Estados Unidos, yo te compro el petróleo, tú me compras armas. Y le empieza a comprar armas al otro polo, a los otros polos de desarrollo. Bueno, nos extendimos un poquito, pero queremos decir que para entender esto hay que levantar la mirada. No podemos explicar esto por la lucha entre izquierdas y derechas.